a pasar a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana y vamos a concluir el día de hoy con nuestra serie de sermones que hemos titulado Disciplinas de la Gracia. Y esta serie de sermones la hemos estado haciendo estas semanas en los libros de los Salmos, pero el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Este último sermón es como un bonus track, es decir, no vamos a estar reflexionando en un salmo, vamos a estar reflexionando en un capítulo del Nuevo Testamento. Vamos a reflexionar en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Hoy es el fin de esta serie de sermones y vamos a reflexionar en lo que dice Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Así dice la palabra del Señor. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la palabra del Señor. Estamos más solos a pesar de estar más conectados. Estamos más solos a pesar de estar más conectados. Ese es el título de un artículo que leí esta semana que hablaba de que a pesar de que estamos en un tiempo como sociedad muy especial, donde estamos más conectados que nunca, gracias a el internet, gracias a las redes sociales, gracias a los celulares, a pesar de que estamos más conectados que nunca, nos sentimos más solos que nunca. Es increíble la forma en la que estamos conectados en este tiempo. Tú ahorita puedes abrir tu Twitter y escribir, oye, qué aburrido está este sermón. Y ese es un mensaje que diferentes personas pueden leer en un segundo. Millones de personas pueden enterarse acerca de esa publicación que tú acabas de hacer en un segundo. Ahora nosotros nos solemos comunicar más con nuestros familiares a través de WhatsApp que verlos cara a cara, ¿no es así? Estamos en este tiempo. Sin embargo, los sociólogos citados en el artículo observaron que a lo largo de los últimos años, aunque hoy estamos más conectados que nunca, las personas se sienten más solas. Y eso hace que aumenten los niveles de depresión, porque paradójicamente la gente se siente desconectada, se siente sola, no se siente realmente viviendo en comunidad. Eso es lo que dice el artículo. Personas no cristianas diciendo eso. A pesar de que hoy estamos más conectados que nunca, la gente se siente más sola. La gente se siente sin esperanza. La gente se siente deprimida por no poder estar en comunidad o porque no están viviendo en comunidad. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina de vivir en comunidad. Y tal vez te preguntes, ¿pero por qué vivir en comunidad tiene que ser una disciplina? ¿No los seres humanos somos seres relacionales que ya viven en comunidad? ¿No es así? ¿Que ya vivimos en comunidad? Entonces, ¿por qué vivir en comunidad tiene que ser una disciplina? Fíjense, la realidad es que cuando la Biblia nos habla de vivir en comunidad, no se refiere simplemente a que tengas una familia de sangre, a que tengas un grupo de amigos o a que vivas en un vecindario. Se refiere a algo mucho más profundo y algo que tiene el poder de transformar nuestras vidas de manera radical.
Vivir en comunidad no simplemente significa subsistir en medio de un grupo de personas. Todos estamos así, y más si vives en una ciudad como la Ciudad de México. Subsistes con un grupo de personas. Si vives en una ciudad como la Ciudad de México, estoy seguro que tienes muchas personas a tu alrededor. En tu departamento de arriba, en el departamento de abajo, en el departamento de la izquierda, de la derecha. Estamos rodeados de personas. Pero eso no significa vivir en comunidad. Vivir en comunidad es algo que tú tienes que tomar la iniciativa de hacer, relacionarte con esas personas, tener comunión con esas personas, interesarte por esas personas, preocuparte por esas personas. Eso es vivir en comunidad. Y para hacerlo se necesita disciplinarse. Es difícil vivir en comunidad, pero déjenme decirles algo. Quise cerrar esta serie de sermones con este sermón no basado en un salmo. Bueno, ya Dianita nos ayudó a leer el Salmo 133 que dice: qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí está su salmo, listo. Pero este texto de Romanos habla un poco más a profundidad acerca de lo que significa vivir en comunidad. Y déjenme decirles algo: todas las disciplinas en las que hemos estado reflexionando a lo largo de esta serie de sermones serán imposibles de realizar si tú no te esfuerzas en vivir conforme a la disciplina de vivir en comunidad. Si tú no te estás esforzando en vivir en comunidad, no vas a poder cumplir con la disciplina de la meditación, porque puede ser que medites la palabra de Dios, pero si la meditas solo en tu casa, sin que nadie te dirija, es posible que la interpretes mal, que medites en la palabra de Dios mal. La disciplina de la obediencia. ¿Realmente vas a obedecer? Si no estás en medio de una comunidad en la cual rendir cuentas, en la cual servir a otros, en la cual otras personas se interesen por lo que tú estás haciendo, ¿realmente vamos a obedecer si no estamos en medio de una comunidad? La verdad es que no. ¿A quién le importa si obedecemos o no si no estamos en medio de una comunidad? ¿Estás de acuerdo? La disciplina de la adoración. Realmente no vamos a poder adorar si no estamos en comunión con otras personas. Siempre que la Biblia nos habla acerca de la adoración, siempre nos habla en un contexto de comunidad, en contexto de estar junto con otras personas adorando a Dios, reconociendo en conjunto quién es Dios. Entonces tú no vas a poder cumplir con ninguna de las disciplinas que vimos a lo largo de esta serie de sermones si no te esfuerzas en vivir en comunidad. La disciplina de la comunidad es esencial si queremos obedecer lo que el apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Recuerden que esta serie de sermones se basó en ese versículo, no se basó en el libro de los Salmos. Utilizamos los versículos de los Salmos, pero realmente esta serie se basó en lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a otro pastor, le dijo a Timoteo, le dijo: pastor Timoteo, tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué extraño, ¿no? Que un apóstol le diga a un pastor. Un pastor es una persona que debería de saber cómo relacionarse con Dios. Y le dice: no te olvides de esto, Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ya hemos dicho a lo largo de esta serie de sermones que esforzarse en la gracia no significa que tengamos que esforzarnos para ganar la salvación. No, la salvación no es algo que nosotros podamos obtener ni ganar por nuestros medios. La salvación es algo que se nos ofrece, ¿cómo? Por gracia. Es un regalo inmerecido. Depende de la obra de Cristo hecha en nuestro lugar. Si tú pones tu confianza en la obra de Cristo, entonces tú eres recibido por Dios. Eso es gracia, un favor inmerecido. Entonces, las disciplinas de la gracia nos ayudan a esforzarnos, a recordarnos esta gracia que se nos ofrece en Cristo Jesús. Y tú no vas a poder vivir como un cristiano si no recuerdas todo el tiempo esta gracia que se te ofrece. Y tú no vas a poder recordarte todo el tiempo esta gracia que se te ofrece si no vives en comunidad. Por eso es tan importante. Y tan importante es este tema que déjenme darles un spoiler. El próximo año vamos a estar hablando todo el año de esto, de la disciplina de vivir en comunidad. De eso vamos a estar hablando todo el año. ¿Cómo es que todo el año vamos a estar hablando de esto? Bueno, pues la serie de sermones que vamos a preparar el próximo año tienen como finalidad que entendamos la importancia de estar en comunidad. Así que esto es solamente como una introducción de todo lo que vamos a ver el próximo año. Entonces vamos a hablar acerca de la disciplina de vivir en comunidad y para reflexionar en esto vamos a ver
vamos a pensar en los siguientes 3 puntos que surgen del texto que acabamos de leer. Punto número 1, lo difícil de vivir en comunidad. Punto número 2, lo que nos une como comunidad. Y punto número 3, cómo podemos vivir en comunidad. Lo difícil de vivir en comunidad, lo que nos une como comunidad y cómo podemos vivir en comunidad. Entonces, punto número 1, lo difícil de vivir en comunidad. Ahí en el versículo 10 de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? Fíjense, Luciano de Samosata fue un escritor y un autor griego que vio crecer a la iglesia del primer siglo. Y al ver a la iglesia del primer siglo se impresionó por cómo eran, incluso se ofendió por cómo eran. Esto que les voy a leer en un momento de Luciano Samosata, no lo interpreten como un elogio a la iglesia. Él está criticando a la iglesia. Fíjense lo que dice acerca de la iglesia del primer siglo. Dice, su fundador, es decir, Jesús, los convenció de que deben ser como hermanos entre sí. Fíjense cómo está hablando de forma despectiva. Dice, su fundador, ese tal Jesús, los convenció de que deben ser como hermanos entre sí. Y por lo tanto, desprecian su propia privacidad y consideran todas sus posesiones como propiedad en común. Eso es algo que pasaba en la iglesia del primer siglo. No sé si ustedes estuvieron haciendo el plan de lectura anual con nosotros este año, pero acabamos de leer el libro de los apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo era la iglesia del primer siglo. Cómo personas empezaron a unirse al cristianismo, empezaron a unirse a la fe en Jesús, personas de diferentes clases sociales venían, creían en Jesús y formaban parte de la iglesia, y como había personas de diferentes clases sociales, había personas con un gran poder adquisitivo que cuando veían otras personas en necesidad, estaban dispuestos a vender sus propiedades, a vender lo que tenían para que esas personas que se estaban muriendo de hambre no se murieran de hambre. Eso es lo que se nos narra en Hechos de los Apóstoles. Y entonces aquí Luciano de Samosata, un no creyente, dice qué radical y diferente es esta relación que existía entre los cristianos. Tanto que no solamente se trataran como mejores amigos, no se trataban simplemente como mejores amigos. Tú no vas a vender tu propiedad y no te vas a preocupar porque tu mejor amigo esté bien, aunque sea tu mejor amigo. Tú solamente vas a estar dispuesto a dar de lo que es tuyo en beneficio de alguien cuando lo consideras parte de ti, parte de tu familia, cuando lo consideras más que un mejor amigo, cuando lo consideras tu hermano. Dice Luciano Samosata, estos se estaban tratando como hermanos, había un amor fraternal entre ellos. Y si vamos rápidamente a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, vemos al apóstol Juan explicándonos de dónde surge este amor tan extraño del que tanto impresionó a Luciano. Vayamos rápidamente ahí a Primera de Juan, capítulo 4. Fíjense lo que dice el versículo 19 al 21. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿es un qué? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. Fíjense, no es una sugerencia, no es a ver si quieres, es un mandamiento. Dice, y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ¿ame qué? También a su hermano. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a amar a nuestros hermanos, a vivir en comunidad con ellos, a preocuparnos con ellos. Pero ¿qué es lo difícil de todo esto? ¿Qué es lo difícil de este mandamiento que nos está dando Dios? De que si lo amamos, entonces deberíamos amar a nuestros hermanos. ¿No suena padre todo esto? De que nos deberíamos de tratar como hermanos, tenemos que preocuparnos unos por otros, tenemos que ver que todos estén bien.
¿No suena muy padre esta invitación que nos está haciendo la Biblia de tratar a las demás personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador como hermanos? ¿No está muy padre esto? ¿Les parece padre o no les parece padre? La verdad. Oye, está padre, ¿no? Que alguien se preocupe así por ti. Nunca nadie se había interesado así por mí, dice el meme por ahí. Nunca nadie se había interesado así por mí. ¿No estaría padre que alguien se interesara así por ti? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema de vivir en comunidad? ¿Cuál será? ¿Qué problema han experimentado ustedes? Están en comunidad, ¿no? Y dice, ámense unos a otros. ¿Qué problema han experimentado? ¿Cuál es lo que no les permite amar a otras personas como aman a Dios? ¿Cuál es el problema? Que son diferentes a mí las otras personas. Ese es lo malo. Nosotros solemos amar a cierto tipo de personas. Nosotros amamos muy fácilmente a personas que tienen cosas en común con nosotros, personas que nos caen bien, que pertenecen a nuestra misma clase social, que tienen gustos similares a los nuestros. Pero en la iglesia pasa algo muy curioso. Miren, volteen a verse alrededor, volteen a ver alrededor. Hoy somos una representación pequeña de la iglesia, pero somos algunos de la iglesia. Pero voltea a ver a tu alrededor. ¿Qué encuentras? Encuentras diferentes tipos de personas, ¿estás de acuerdo? Encuentras personas que se parecen a ti, que tal vez pueden tener tus mismos gustos, pero también encuentras personas que son radicalmente opuestas a ti, diferentes a ti. Por ahí dice, ¿no?, que la familia o los hermanos en la sangre son los hermanos que uno no escoge, y que tus amigos son los que son los hermanos que tú escoges. Pero tus hermanos en la iglesia, ¿qué son? Son los hermanos que Dios te escogió a ti. No son los hermanos que tú escoges, no son los hermanos que te tocaron, son los que Dios te ha puesto para que los ames, para que los sirvas, para que te preocupes por ellos, para que te relaciones por ellos, con ellos. ¿Cuál es el problema de eso? En la iglesia encontramos tanto personas similares a nosotros como personas muy diferentes a nosotros. En la iglesia nos vamos a encontrar con personas que si no las hubiéramos conocido aquí, sinceramente no habríamos elegido relacionarnos con ellos. ¿Qué piensan de esto? En la iglesia es el lugar donde tú tienes la oportunidad de relacionarte con personas que si tú hubieras conocido afuera, en un contexto que no es fuera de la iglesia, entonces jamás te hubieras acercado a platicar con ellos. Jamás te hubieras interesado en tener algo con ellos porque no tienen nada en común. Tienen gustos diferentes, pertenecen a clases sociales diferentes, tienen cosas diferentes en común. Porque normalmente, ¿con quién nos gusta relacionarnos? Con las personas que tenemos algo en común. Si tú estás soltero, ¿con quién te vas a juntar? ¿Con quién? Con los solteros. Sientes como roña en juntarte con las parejas porque no quieres ser mal tercio. Ellos no te han dicho que incomodas, pero tú dices, no, ¿cómo voy a ir de mal tercio? Entonces, si tú estás soltero, te vas a juntar con otros solteros. Si estás recién casado, ¿con quién te vas a juntar? Con otros matrimonios jóvenes, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasa si te conviertes en papá primerizo? ¿Con quién te vas a juntar? Ya dejas el grupo de los recién casados que no se han atrevido a tener hijos, entonces vas con los que sí se han atrevido porque quieren sus consejos, porque son personas que ya han pasado esa experiencia o están pasando esa experiencia y entonces sus lágrimas son tus lágrimas, sus experiencias son tus experiencias. Y esto no solamente pasa con los no cristianos, también vemos esto en la iglesia, personas de una cierta clase social que solamente se juntan con personas que son de esa misma clase social, personas que me hacen ver bien, que se ven bien a mi alrededor, con esas personas son las con las que me gusta juntarme, porque pertenecen a mi misma clase social. Entonces esto no solamente lo vemos con los no creyentes, también pasa dentro de la iglesia. Tendemos a relacionarnos con las personas similares a nosotros. Y déjenme decirles que esto no tiene nada de malo. Es decir, que tú tengas personas en la iglesia con las que
te sea más fácil relacionarte y te relaciones con ellos, tengas una amistad con ellos y los invites a tu casa, ellos te inviten a ti a tu casa y tengan cosas en común y conversaciones en común. No tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál sería el problema de esto? Que ellos no solamente son la iglesia, son parte de la iglesia. Pero en la iglesia también hay otras personas que son diferentes a ti, que tienen gustos diferentes a ti, y entonces también tienes que relacionarte con ellos. No tiene nada de malo que te relaciones con personas similares a ti, pero si solamente te relacionas con personas similares a ti, eso lo puede hacer también un no cristiano. Eso también lo puedes hacer en cualquier club social, en cualquier gimnasio, en cualquier club deportivo, en el club de observadores de aves, en el club de fotógrafos, en el club de senderistas. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero si tú eres cristiano, estás llamado a relacionarte con los hermanos que tú no escogiste, pero que Dios escogió para ti. Y por eso tengo algo de reserva con los grupos de estudio homogéneos. Algunas personas han pensado que ya no hemos tenido el grupo de jóvenes porque nos hemos dado por vencidos. Pero tiene un problema esto de que solamente los jóvenes se reúnan, o que solamente los matrimonios se reúnan, o que solamente los matrimonios que tengan hijos se reúnan. ¿Cuál será el problema de eso? ¿Habrá algún problema de eso? No tiene nada de malo que haya un estudio de jóvenes, no tiene nada de malo que haya un estudio de matrimonios. De hecho, me voy a ir a un retiro de matrimonios la semana que entra. No tiene nada de malo. Pero el problema es que si tú solamente te estás reuniendo con personas que tienen algo en común contigo, que son homogéneos a ti, puede ser que lo que los una no sea el evangelio, sino lo que los une es lo que tienen en común. Voy al grupo de jóvenes pues porque ahí están mis cuates. No me interesa mucho el estudio, me interesa estar con mis cuates, ¿están de acuerdo? Entonces no está mal tener estos grupos de estudio, pero si son los únicos grupos a los que perteneces, entonces deberías de preguntarte si realmente lo que te está uniendo con otras personas es el evangelio de Cristo o es aquello que tienes en común con otras personas. La iglesia son todos. ¿Has tomado el tiempo de relacionarte con todas las personas de la iglesia? ¿De intentar conocer a todas las personas de la iglesia? Fíjense, David Martyn Lloyd-Jones fue un médico exitoso en la Gran Bretaña de 1920 y él vivía en una sociedad marcada por la diferencia de las clases sociales. Sin embargo, él escuchó el llamado de Dios. No me pregunten cómo, no sé si escuchó una voz, no tengo idea, pero él decidió dejar su carrera, dejar de ser un médico exitoso para convertirse en un pastor. Y entonces él se convirtió en pastor en Sandfields, un humilde pueblo obrero en Gales, y su iglesia estaba llena de fabricantes de hojalata, estaba llena de pescadores, es decir, de gente perteneciente a la clase social obrera, con quienes en condiciones normales Martyn Lloyd-Jones jamás hubiera elegido relacionarse. Pero al ministrar entre ellos, Lloyd-Jones se dio cuenta de algo muy importante, que los unía algo en común, o que venían de estratos sociales diferentes, aunque no tenían temas en común. Ellos no sabían nada de medicina y Lloyd-Jones no sabía nada acerca de pescar ni de fabricar hojalata. Decía, nos unía algo en común. Nos unía nuestra necesidad de la gracia de Cristo. Nos unía que nos reconocíamos como personas pecadoras que estaban necesitadas del amor y de la gracia que se nos ofrecía en Cristo. Y fíjense lo que dice Martyn Lloyd-Jones en uno de sus sermones. Dice, bueno, algunas de estas personas eran muy difíciles. Algunas de estas personas no son muy agradables. Algunas de estas personas ciertamente no son geniales, no son modernas, no son sofisticadas, pero eso ya no me importa. Siento un amor y una conexión con ellas que no experimento con quienes comparten mi educación o clase social, pero no conocen a Cristo. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que de repente estás con personas con las que nunca habías tenido una relación, pero de pronto te das cuenta que son cristianos y entonces ya tienen algo en común, algo de qué platicar? Siempre digo esto, hace unos años fui a Japón y fue un viaje muy interesante, cosas completamente diferentes, un piso excelente, limpio en el metro, los asientos impecables, algo fuera de este mundo. Pero de pronto llegué a la iglesia y en la iglesia me sentí en casa. Gracias a Dios el servicio estaba en inglés. Si hubiera estado en japonés no hubiera entendido nada, pero estaba en inglés.
Y me sentí en casa. Sentía que tenía algo que ver con ellos, aunque nunca los había visto. ¿Has experimentado esto? Este amor y conexión que Lloyd Jones describió no surgió de algo que tuviera en común con los demás, sino de la realidad de que la gracia de Dios los había hecho parte de una misma familia. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que personas tan diferentes, con trasfondos tan diferentes, con educaciones tan diferentes y que pertenecen a culturas tan diferentes pueden vivir en comunidad? ¿Qué es lo que los unió para vivir en comunidad? Entonces vayamos a nuestro punto número 2, lo que nos une como comunidad. Capítulos atrás, este capítulo 2 en el que hoy estamos reflexionando, el apóstol Pablo explica claramente qué es aquello que nos une comunidad. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, ¿se dan cuenta? Como dice Pablo, no hay distinción. ¿Pues qué? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es lo que Pablo nos está explicando que tenemos en común con otras personas? ¿Qué? Nuestro pecado, que hemos pecado, que todos hemos pecado, que todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Así que todos estamos necesitados de la gracia de Dios que nos ofrece a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo para así poder reconciliarnos con Dios. Tú no te puedes reconciliar con Dios por medio de tus obras. ¿Qué pasa si tú te quieres reconciliar con Dios por medio de tus buenas obras? ¿Cuál es el problema que tienes con eso? Si tú quisieras justificarte de Dios por medio de tus buenas obras, ¿cuál es el problema que hay detrás de eso? Es importante saber responder esta pregunta porque hay algunas iglesias y religiones y denominaciones que dicen que nos justificamos, sí, por la obra de Cristo, pero más nuestras obras. Pero ¿cuál será el problema de pensar eso? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema de eso? Fíjense lo que dice aquí Pablo en el versículo 20 de Romanos 3. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Es decir, si tú quieres salvarte por tus obras, tienes que cumplir toda la ley. ¿Cuál es el problema de eso? Que no podemos cumplir la ley. Y dice, la ley entonces te hace consciente de que eres un pecador. No puedes salvarte por medio de seguir la ley. Así que portarnos bien no es suficiente. Todos estamos necesitados de una justicia mayor que se nos ofrece por gracia en Cristo Jesús. Es decir, nuestra relación con Dios no depende de tus buenas obras, depende de obras, pero no de las tuyas. Depende de Jesús. Él vivió la vida que tú no puedes vivir y sufrió la muerte que tú merecías. Y si tú pones tu confianza en que Jesús vivió la vida que tú no puedes vivir y que sufrió la muerte que tú mereces, entonces se te ofrece gracia y formas parte del pueblo de Dios y formas parte de la iglesia. Y esa es una excelente noticia. ¿Saben por qué? Esa es una excelente noticia porque entonces significa que en la iglesia realmente no importa tu clase social, en la iglesia realmente no importa tu currículum, en la iglesia realmente no importa el puesto que tienes en tu trabajo. En la iglesia tampoco importa si tienes muchos años siendo cristiano, sirviendo en la iglesia, o si hoy es el primer día que nos acompañas aquí. En la iglesia no importa eso porque todos somos iguales. Todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une como comunidad. Si deseamos experimentar la vida en comunidad, necesitamos recordar que solo el Evangelio es lo que nos une. Y ahora, entender esto va a traer una serie de implicaciones a nuestras vidas, que es de lo que justamente Pablo está hablando en Romanos capítulo 12.
Vamos a regresar a Romanos capítulo 12 por fin. Y entonces aquí Pablo nos está diciendo, si tú has puesto tu fe en Cristo, si entiendes que eres un pecador necesitado de la gracia, entonces ahora deberías de tratar a tus hermanos de esta manera. Y fíjense lo que dice. Vamos ahí a Romanos capítulo 12 y vean cómo comienza el versículo 9. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Saben qué palabra griega utilizó Pablo para decir lo que en esta versión se traduce como sincero, como amor sincero? Dice, el amor debe ser sincero. ¿Saben cuál palabra es la que utilizó Pablo que se traduce en esta versión NBI como sincero? Es la palabra griega anhipócritos. ¿A qué le suena anhipócritos? Es lo contrario a la hipocresía. Entonces Pablo está diciendo, el amor debe de ser sin hipocresía para que realmente puedan amarse verdaderamente. Y entonces para que puedan amarse verdaderamente deben de ser genuinos, no deberían de ser hipócritas. Y esto es uno de los peligros más grandes de ser parte de una iglesia, que es muy fácil caer en la hipocresía. Este es uno de los peligros más grandes de ser parte de una iglesia, que es muy fácil caer en la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando alguien pretende ser algo que no es, o cuando alguien actúa sentir algo que no siente. ¿Conocen esas personas que los domingos se ponen en modo iglesia? Fíjense, hay personas que después de un tiempo de venir a la iglesia, escuchan cómo hablan los demás, ven cómo se comportan los demás, y entonces empiezan a hablar como las demás personas hablan y empiezan a comportarse como las demás personas se comportan. Y entonces empiezan a actuar como cristianos, empiezan a actuar el papel de cristianos. Pero saliendo de aquí, se comportan muy completamente diferente a lo que dicen creer. Hablan con groserías, se alburean con otros compañeros en su trabajo. Ustedes no hacen eso, otras personas lo hacen. Se ponen a chismear con los demás, tienen conversaciones que no deberían tener, ven cosas que no deberían ver. Es muy fácil actuar el papel de cristiano dentro de la iglesia. Es muy fácil ponerse en modo iglesia. Pero ¿saben qué es lo irónico de esto? Lo irónico de esto es que si en verdad creemos que lo que nos une como unidad es que todos estamos caídos en pecado, que todos hemos pecado y que todos estamos necesitados de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, entonces ¿por qué actuamos? ¿Por qué nos sorprende tanto saber que una persona está luchando con su pecado? ¿Por qué cuando sale una noticia de que un pastor famoso hizo un pecado grave, por qué nos sorprende tanto eso? Si lo que nos une como comunidad es que somos pecadores necesitados de gracia, ¿por qué nos sorprende tanto eso? Porque somos hipócritas. Porque muchas personas estamos en la iglesia para pretender que estamos bien. Venimos a la iglesia no para decir, estoy necesitado de gracia, sino vean mi vida. Yo debería de ser un ejemplo para ustedes. ¿Ya vieron mi vida? ¿Ya vieron mi familia? ¿Ya vieron mis hijos? ¿Qué bien se portan mis hijos? Necesitamos que nuestro amor por las demás personas sea sincero, que no sea hipócrita. Fíjense, el pecado dentro de la iglesia no debería sorprendernos, porque no esperamos que las personas que vienen a la iglesia nunca pequen. Esperamos ayudarles a resolver su pecado, caminar junto con ellos, orar con ellos. La iglesia no es ese lugar donde venimos a pretender que no pecamos, sino que es el lugar donde venimos a reconocer que necesitamos ayuda para luchar en contra de nuestro pecado. ¿Se dan cuenta qué tanto necesitamos una comunidad como la que se nos ofrece la iglesia? Una comunidad en la que podemos ser auténticos, una comunidad en la que podemos ser sinceros con nuestras luchas, con nuestras tentaciones, con nuestros pecados. La iglesia es el único lugar que ofrece este tipo de comunidad. Algunos de ustedes saben esto, pero yo antes de estar aquí encargado de la iglesia, trabajaba como ingeniero en redes de datos. No me pregunten cuántas veces se cayeron servidores.
todas las veces. Y siempre que se caía un servidor, entonces los jefes nos mandaban a llamar a todos los encargados de ciertas áreas para presentarnos y ver quién había tenido la culpa. Y en todas esas reuniones jamás vi que alguien se parara y dijera, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa de que se cayera el servidor. Jamás me tocó ver eso. Todos estaban en esa reunión para intentar defenderse y intentar evitar que se dieran cuenta que el error había sido suyo. Porque ¿qué pasaba si se daban cuenta de que el error había sido tuyo? Pues te podían correr, o te podían regañar, o algo podía pasar, una penalización, algo podía pasar. Sin embargo, aquí en la iglesia nadie va a correr a nadie. Aquí en la iglesia deberíamos de estar abiertos a escuchar a otras personas que están luchando con su pecado, animarlos, orar por ellos, preocuparnos por ellos, tener una relación con ellos. Ese es el tipo de relación al que estamos llamados. Entonces dice, el amor debe ser sincero, pero también dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Fíjense, como cristianos deberíamos aborrecer el pecado que vemos en nuestras vidas. Sin embargo, aquí Pablo está hablando en un contexto de comunidad y nos dice que es una muestra de amor hacerles ver a los demás en lo que están mal. Fíjense, no hay una forma más distorsionada de amar a alguien que verlo que está yendo por el mal camino y dejarlo ir por ese mal camino. No hay forma más distorsionada de amor que ver a alguien que está haciendo algo malo y decir, bueno, pues allá a él. Y esto es algo que me van a entender los que son padres, pero ¿qué pasa si tú ves a tus padres? ¿Qué pasa si tú ves a tus hijos jugando en medio de la avenida, donde pasan carros? Vas a decir, ay, mira qué bonito se ven ahí jugando, no los voy a regañar porque no los vaya a traumar con mi regaño. No, si en verdad amas a esos hijos, vas por ellos, los traes y los corriges. ¿Por qué no hacemos eso en la iglesia? Porque no nos gusta la confrontación. ¿Están de acuerdo? No nos gusta acercarnos con una persona y decirle, oye, estás mal en esto. Deberías de arrepentirte de esto. Oye, déjame orar por ti en esto. ¿Cómo puedo animarte en esto? No nos gusta eso. ¿Saben por qué no nos gusta la confrontación? Porque en el fondo no amamos a las personas. Porque en el fondo nos amamos más a nosotros mismos. Y no queremos incomodarnos en que esa persona se enoje con nosotros. Entonces preferimos no ser sinceros con esas personas, preferimos no ser útiles a la vida de esas personas. Si tú amas verdaderamente a tu hermano, vas a querer ser útil a su vida. Y si lo ves que va camino al peligro, entonces tienes que oponértele. Así como tú te lo pondrías a tus hijos que saben que van camino al peligro. Pero no nos gusta eso. Ahora también cuando confrontas a alguien debes mirar tu corazón, porque hay personas que les encanta confrontar. Hay personas que no tienen problema con esto, les encanta confrontar. Pero realmente no lo hacen por un interés por la otra persona o porque les duela las malas decisiones que ha tomado la otra persona, sino les encanta confrontar a las otras personas porque creen. Para sentirse superiores, porque les encanta andar regañando gente porque eso los hace sentir que ellos están bien y los otros están mal. Sin embargo, recuerden lo que hemos dicho, lo que nos une como comunidad de fe es el hecho de que todos somos pecadores necesitados de gracia. Así que si tú realmente vas a confrontar a una persona, mira tu corazón y ve si realmente sientes dolor por esa persona, si realmente estás interesado por esa persona. Y si es así, entonces acércate a él, platica con él. Esa persona lo necesita, aunque tú no lo creas. Todos nos necesitamos unos a otros, si somos parte de una iglesia. Y regresando a nuestro texto, fíjense lo que dice el versículo 15, de ahí de Romanos capítulo 12. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Fíjense lo que nos está diciendo aquí Pablo. Pablo nos está diciendo que la vida en comunidad es tan profunda que lo que le está sucediendo a la otra persona de alguna manera tiene que afectarte. Si no te afecta lo que les está pasando a las otras personas en tu comunidad, entonces no estás viviendo en comunidad. Te estás engañando.
Pero si estás viviendo en comunidad, lo que le pasa a las otras personas tiene que afectarte de alguna manera. Y miren el orden en lo que dice, miren el orden que utiliza Pablo para decir esto que está diciendo. Dice, primero, alégrense con los que están alegres, antes de decir lloren con los que lloran. ¿Saben por qué está utilizando este orden Pablo? Diciendo primero, alégrense con los que están alegres, y luego dice, lloren con los que lloran. ¿Por qué está utilizando este orden Pablo? Porque alegrarse con los que se alegran es mucho más difícil. Piénsalo un momento. Si alguien en la iglesia sufriera una gran tragedia y tú te enteraras de ello, ¿no sentirías horrible por lo que le está pasando a esa persona? Pero no necesitas ser cristiano para sentir tristeza por lo malo que le está pasando a otra persona. Tan solo falta meterte al Twitter, ver las historias y ves una historia de una mamá buscadora que lleva años buscando a su hija desaparecida. No hay forma en que esa noticia no te pegue. No hay forma que esa noticia no te impacte y digas que sientas empatía por el dolor que está sintiendo esa persona. Entonces hasta un no cristiano puede sentir tristeza por los que están tristes o puede llorar con los que lloran. Pero ¿qué pasa cuando ves en la iglesia que a alguien le va bien? ¿Qué pasa cuando ves en la iglesia a alguien que está teniendo éxito? Que lo acaban de promover en su trabajo, que se acaba de comprar un carro nuevo, que se ve que le está yendo bien. ¿Qué es lo primero que pasa cuando ves que a alguien le está yendo bien? ¿Te alegras con los que les está yendo bien? Sinceramente, la verdad es que no. La verdad es que lo primero que hacemos es decirle, Dios, ¿por qué él y yo no? Si yo te sirvo, ¿por qué él está yendo tan bien y a mí no, Señor? Si lo he dejado todo por ti, he ido a las naciones por ti, Señor. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es alegrarse con los que se alegran? Entonces ahí está. Si eres parte de una comunidad, tienes que llorar con los que lloran y tienes que alegrarte con los que se alegran. Si logras alegrarte por la alegría de alguien más, entonces estás experimentando amor verdadero. Ahora también te toca llorar con los que lloran. Si te involucras en la vida de las otras personas, esto te va a afectar de alguna manera. Si en verdad te interesas por otras personas y les está yendo mal, no hay forma en que eso no te afecte. No hay forma en que eso no te lastime. No hay forma en que eso no te duele. Y déjame decirte algo muy importante, y lo tienes que entender ahora. Si decides vivir en comunidad, eso te va a doler. Fíjense lo que estoy diciendo. Si tú decides vivir en comunidad con otras personas, si tú decides formar parte de una iglesia, no hay forma en que tu corazón no sea lastimado de estar en esa relación. Las personas en la iglesia te van a decepcionar. Déjenme les digo algo, el pastor Víctor y yo los vamos a decepcionar. Y ustedes nos van a decepcionar ustedes. Lamentablemente, y esto se los tengo que decir a algunas personas que están buscando iglesia, no existe la iglesia perfecta. ¿Saben por qué no existe la iglesia perfecta? ¿Saben por qué no existe la iglesia perfecta? Porque hay gente. ¿Y sabes cuándo se vuelve más imperfecta la iglesia? Cuando vas tú. Entonces entrar en una relación de iglesia es algo complicado, donde tu corazón va a ser lastimado, donde vas a alegrarte con la alegría de otros, pero también vas a llorar con el sufrimiento de otros. Y la única situación o momento en el que tú te puedas poner en el que no seas lastimado es cuando tú decidas no amar a nadie. Y C.S. Lewis, que es un pensador increíble, tiene una cita al respecto que me encanta. Fíjense lo que dice: amar del todo es ser vulnerable. Si tú decides amar a alguien, vas a ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón seguramente será estrujado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes darle tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Cúbrelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evita cualquier enredo.
Guárdalo bajo llave en el ataúd o el féretro de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, sin movimiento y sin... A pasar a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Y vamos a concluir el día de hoy con nuestra serie de sermones que hemos titulado Disciplinas de la Gracia. Y esta serie de sermones la hemos estado haciendo estas semanas en los libros de los Salmos, pero el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Este último sermón es como un bonus track, es decir, no vamos a estar reflexionando en un salmo, vamos a estar reflexionando en un capítulo del Nuevo Testamento. Vamos a reflexionar en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Hoy es el fin de esta serie de sermones y vamos a reflexionar en lo que dice Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Así dice la palabra del Señor. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la palabra del Señor. Estamos más solos a pesar de estar más conectados. Estamos más solos a pesar de estar más conectados. Ese es el título de un artículo que leí esta semana que hablaba de que a pesar de que estamos en un tiempo como sociedad muy especial, donde estamos más conectados que nunca, gracias a el internet, gracias a las redes sociales, gracias a los celulares, a pesar de que estamos más conectados que nunca, nos sentimos más solos que nunca. Es increíble la forma en la que estamos conectados en este tiempo. Tú ahorita puedes agarrar, abrir tu Twitter y escribir, oye, qué aburrido está este sermón. Y ese es un mensaje que diferentes personas pueden leer en un segundo. Millones de personas pueden enterarse acerca de esa publicación que tú acabas de hacer en un segundo. Ahora nosotros nos solemos comunicar más con nuestros familiares a través de WhatsApp que verlos cara a cara, ¿no es así? Estamos en este tiempo. Sin embargo, los sociólogos citados en el artículo observaron que a lo largo de los últimos años, aunque hoy estamos más conectados que nunca, las personas se sienten más solas. Y eso hace que aumenten los niveles de depresión, porque paradójicamente la gente se siente desconectada, se siente sola, no se siente realmente viviendo en comunidad. Eso es lo que dice el artículo. Personas no cristianas diciendo eso. A pesar de que hoy estamos más conectados que nunca, la gente se siente más sola. La gente se siente sin esperanza. La gente se siente deprimida por no poder estar en comunidad o porque no están viviendo en comunidad. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina de vivir en comunidad. Y tal vez te preguntes, ¿pero por qué vivir en comunidad tiene que ser una disciplina? ¿No los seres humanos somos seres relacionales que ya viven en comunidad? ¿No es así? ¿Que ya vivimos en comunidad? Entonces, ¿por qué vivir en comunidad tiene que ser una disciplina?
Fíjense, la realidad es que cuando la Biblia nos habla de vivir en comunidad, no se refiere simplemente a que tengas una familia de sangre, a que tengas un grupo de amigos o a que vivas en un vecindario. Se refiere a algo mucho más profundo y algo que tiene el poder de transformar nuestras vidas de manera radical. Vivir en comunidad no simplemente significa subsistir en medio de un grupo de personas. Todos estamos así, y más si vives en una ciudad como la Ciudad de México. Subsistes con un grupo de personas. Si vives en una ciudad como la Ciudad de México, estoy seguro que tienes muchas personas a tu alrededor. En tu departamento de arriba, en el departamento de abajo, en el departamento de la izquierda, de la derecha. Estamos rodeados de personas. Pero eso no significa vivir en comunidad. Vivir en comunidad es algo que tú tienes que tomar la iniciativa de hacer, relacionarte con esas personas, tener comunión con esas personas, interesarte por esas personas, preocuparte por esas personas. Eso es vivir en comunidad. Y para hacerlo se necesita disciplinarse. Es difícil vivir en comunidad, pero déjenme decirles algo. Quise cerrar esta serie de sermones con este sermón no basado en un salmo. Bueno, ya Dianita nos ayudó a leer el Salmo 133 que dice: qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí está su salmo, listo. Pero este texto de Romanos habla un poco más a profundidad acerca de lo que significa vivir en comunidad. Y déjenme decirles algo, todas las disciplinas en las que hemos estado reflexionando a lo largo de esta serie de sermones serán imposibles de realizar si tú no te esfuerzas en vivir conforme a la disciplina de vivir en comunidad. Si tú no te estás esforzando en vivir en comunidad, no vas a poder cumplir con la disciplina de la meditación, porque puede ser que medites la palabra de Dios, pero si la meditas solo en tu casa, sin que nadie te dirija, es posible que la interpretes mal, que medites en la palabra de Dios mal. La disciplina de la obediencia. ¿Realmente vas a obedecer si no estás en medio de una comunidad en la cual rendir cuentas, en la cual servir a otros, en la cual otras personas se interesen por lo que tú estás haciendo? ¿Realmente vamos a obedecer si no estamos en medio de una comunidad? La verdad es que no. ¿A quién le importa si obedecemos o no si no estamos en medio de una comunidad? ¿Estás de acuerdo? La disciplina de la adoración. Realmente no vamos a poder adorar si no estamos en comunión con otras personas. Siempre que la Biblia nos habla acerca de la adoración, siempre nos habla en un contexto de comunidad, en contexto de estar junto con otras personas adorando a Dios, reconociendo en conjunto quién es Dios. Entonces tú no vas a poder cumplir con ninguna de las disciplinas que vimos a lo largo de esta serie de sermones si no te esfuerzas en vivir en comunidad. La disciplina de la comunidad es esencial si queremos obedecer lo que el apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Recuerden que esta serie de sermones se basó en ese versículo, no se basó en el libro de los Salmos. Utilizamos los versículos de los Salmos, pero realmente esta serie se basó en lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a otro pastor, le dijo a Timoteo, le dijo: pastor Timoteo, tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué extraño, ¿no? Que un apóstol le diga a un pastor es una persona que debería de saber cómo relacionarse con Dios. Y le dice: no te olvides de esto, Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ya hemos dicho a lo largo de esta serie de sermones que esforzarse en la gracia no significa que tengamos que esforzarnos para ganar la salvación. No, la salvación no es algo que nosotros podamos obtener ni ganar por nuestros medios. La salvación es algo que se nos ofrece, ¿cómo? Por gracia. Es un regalo inmerecido. Depende de la obra de Cristo hecha en nuestro lugar. Si tú pones tu confianza en la obra de Cristo, entonces tú eres recibido por Dios. Eso es gracia, un favor inmerecido. Entonces, las disciplinas de la gracia nos ayudan a esforzarnos, a recordarnos esta gracia que se nos ofrece en Cristo Jesús. Y tú no vas a poder vivir como un cristiano si no recuerdas todo el tiempo esta gracia que se te ofrece. Y tú no vas a poder recordarte todo el tiempo esta gracia que se te ofrece si no vives en comunidad. Por eso es tan importante. Y tan importante es este tema que déjenme darles un spoiler. El próximo año vamos a estar hablando todo el año de esto, de la disciplina de vivir en comunidad. De eso vamos a estar hablando todo el año. ¿Cómo es que todo el año vamos a estar hablando de esto? Bueno, pues la serie de sermones que vamos a preparar el próximo año tienen como finalidad que entendamos la importancia de estar
en comunidad. Así que esto es solamente como una introducción de todo lo que vamos a ver el próximo año. Entonces vamos a hablar acerca de la disciplina de vivir en comunidad, y para reflexionar en esto vamos a pensar en los siguientes 3 puntos que surgen del texto que acabamos de leer. Punto número 1, lo difícil de vivir en comunidad. Punto número 2, lo que nos une como comunidad. Y punto número 3, cómo podemos vivir en comunidad. Lo difícil de vivir en comunidad, lo que nos une como comunidad y cómo podemos vivir en comunidad. Entonces, punto número 1, lo difícil de vivir en comunidad. Ahí en el versículo 10 de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? Fíjense, Luciano de Samosata fue un escritor y un autor griego que vio crecer a la iglesia del primer siglo. Y al ver a la iglesia del primer siglo se impresionó por cómo eran, incluso se ofendió por cómo eran. Esto que les voy a leer en un momento de Luciano Samosata, no lo interpreten como un elogio a la iglesia. Él está criticando a la iglesia. Fíjense lo que dice acerca de la iglesia del primer siglo. Dice, su fundador, es decir, Jesús, los convenció de que deben ser como hermanos entre sí. Fíjense cómo está hablando de forma despectiva. Dice, su fundador, ese tal Jesús, los convenció de que deben ser como hermanos entre sí. Y por lo tanto, desprecian su propia privacidad y consideran todas sus posesiones como propiedad en común. Eso es algo que pasaba en la iglesia del primer siglo. No sé si ustedes estuvieron haciendo el plan de lectura anual con nosotros este año, pero acabamos de leer el libro de los apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo era la iglesia del primer siglo. Cómo personas empezaron a unirse al cristianismo, empezaron a unirse a la fe en Jesús. Personas de diferentes clases sociales venían, creían en Jesús y formaban parte de la iglesia, y como había personas de diferentes clases sociales, había personas con un gran poder adquisitivo que cuando veían otras personas en necesidad, estaban dispuestos a vender sus propiedades, a vender lo que tenían para que esas personas que se estaban muriendo de hambre no se murieran de hambre. Eso es lo que se nos narra en Hechos de los Apóstoles. Y entonces aquí Luciano de Samosata, un no creyente, dice qué radical y diferente es esta relación que existía entre los cristianos. Tanto que no solamente se trataran como mejores amigos, no se trataban simplemente como mejores amigos. Tú no vas a vender tu propiedad y no te vas a preocupar porque tu mejor amigo esté bien, aunque sea tu mejor amigo. Tú solamente vas a estar dispuesto a dar de lo que es tuyo en beneficio de alguien cuando lo consideras parte de ti, parte de tu familia, cuando lo consideras más que un mejor amigo, cuando lo consideras tu hermano. Dice Luciano Samosata, estos se estaban tratando como hermanos, había un amor fraternal entre ellos. Y si vamos rápidamente a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, vemos al apóstol Juan explicándonos de dónde surge este amor tan extraño del que tanto impresionó a Luciano. Vayamos rápidamente ahí a Primera de Juan, capítulo 4. Fíjense lo que dice el versículo 19 al 21. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿es un qué? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. Fíjense, no es una sugerencia, no es a ver si quieres, es un mandamiento. Dice, y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ¿ame qué? También a su hermano. Entonces nosotros como cristianos